Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, aunque sea de forma virtual y en diferido. Y bueno, antes de empezar, quería dar las gracias a la asociación, a la CUTIC. Muchísimas gracias por esta invitación y por darnos la oportunidad de explicar nuestros nuevos desarrollos. Y bueno, también darles las gracias a todos ustedes por su presencia y por dedicarnos un poquito de su tiempo. Dicho esto, yo hoy voy a hablar del análisis del ciclo de vida de distintos biopolímeros comparados con un polímero acrílico estándar. El objetivo de este trabajo fue determinar los impactos ambientales de un nuevo polímero de base acrílica en el que parte de las materias primas de origen fósil, de derivados del petróleo, fueron reemplazadas por derivados proteicos. Y para ello llevamos a cabo el análisis del ciclo de vida de ambos productos. Esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Empezaremos con una breve introducción, continuaremos con los materiales y métodos utilizados en este trabajo. Veremos también resultados de aplicación en piel y los resultados del análisis de ciclo de vida y finalmente veremos las conclusiones. Bien, en las últimas décadas ha habido un aumento de la preocupación por el medio ambiente. Estamos agotando los recursos de la tierra. Estamos agotando en poquísimos años recursos que han tardado millones de años en formarse. Estamos emitiendo continuamente contaminantes al aire, al agua. En definitiva, estamos alterando el equilibrio de la tierra. Pues bien, una de las formas en que podemos contribuir a reducir estos efectos es evitando el uso de derivados del petróleo y utilizando productos de base biológica o derivados de biomasa. ¿Y esto por qué? Bueno, el petróleo es un recurso no renovable, es finito. Hay estudios que estiman su agotamiento en 2050 si continuamos con el nivel de vida actual. Y además sabemos perfectamente, está muy estudiado, que es un recurso que tiene una elevadísima contribución al cambio climático. Por otro lado, los productos de base biológica o los biopolímeros son productos que pueden utilizarse como sustitutos de los recursos fósiles y actualmente este tipo de productos se consideran la única fuente sostenible de carbono orgánico para la industria. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si un producto de base biológica tiene menores impactos ambientales que un producto estándar? Bueno, una de las herramientas que podemos utilizar actualmente es el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida es una metodología para evaluar los impactos ambientales asociados a todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Y esto es lo que les vamos a mostrar en esta presentación, la comparación del análisis del ciclo de vida de un bioproducto biopolímero frente a un derivado del petróleo, una resina acrílica estándar. Aquí podemos ver de manera muy simple y muy general un ejemplo de ciclo de vida de un producto derivado del petróleo como es una resina acrílica estándar. En general, de manera muy general, el ciclo de vida de una resina acrílica estándar es el siguiente. Primero tenemos la extracción del petróleo. Este es un proceso que es muy caro y muy contaminante. Después tenemos el refinado de este petróleo. De ahí se extraen monómeros, que estos monómeros hay que transformarlos hasta obtener el monómero que nosotros necesitamos para la síntesis de nuestro producto. En este caso, para una resina acrílica se necesita el monómero de ácido acrílico y posteriormente pasaríamos a la polimerización de este ácido acrílico para obtener la resina acrílica. Esto sería a grandes rasgos. ¿Qué pasa si utilizamos biomasa o derivados de recursos renovables? Lo que estamos haciendo es eliminar la extracción y el refinado del petróleo, que al final son las etapas más contaminantes. Lo que tenemos que hacer es extraer estas materias primas, estos derivados de biomasa,
En algunos casos hay que tratarlos, hay que transformarlos, ya sea para aumentar su reactividad o para controlar su peso molecular. Y finalmente, después de transformarlos, tendríamos la propia síntesis del producto químico, ¿eh? Pero como hemos dicho al principio, al utilizar derivados de biomasa nos ahorramos estos dos primeros pasos. Bueno, en este trabajo hemos diseñado una resina acrílica en la que parte del ácido acrílico se ha sustituido por derivados proteicos, obteniendo así un producto que hemos llamado retanal STAP. Y estos son los parámetros que se han analizado de los productos y de la resina acrílica estándar. Se ha obtenido un espectro de infrarrojo, se ha determinado el contenido en materia prima renovable mediante el análisis de carbono 14. Se ha determinado el peso molecular de los productos mediante una cromatografía de permeación en gel. Se ha realizado el análisis del ciclo de vida con el software OpenRCA y la base de datos EcoInven. Estos productos también se han aplicado sobre piel y se ha medido el grado de blando, la plenitud, la resistencia a la tracción y al desgarro y la solidez a la luz y a la temperatura. Aquí vemos ya los primeros resultados, en este caso es el análisis del peso molecular utilizando la técnica de cromatografía de permeación en gel. Y en este caso vemos que el nuevo producto, el Retanal STAP, tiene un peso molecular muy inferior al de la resina acrílica estándar. En este caso, la resina acrílica estándar tiene un peso molecular de aproximadamente 700.000 gramos mol, mientras que este nuevo biopolímero tiene un peso molecular de casi 67.000 gramos por mol. Sabemos que el peso molecular de una resina acrílica es muy importante. En Cromogenia hemos estudiado muy a fondo las resinas acrílicas y sabemos que para el caso de las resinas acrílicas homopoliméricas, al aumentar el peso molecular, normalmente aumenta también la plenitud que confieren a la piel. Pero bueno, en este caso no tenemos una resina acrílica homopolimérica, sino que tenemos una resina acrílica polimerizada con proteína. Y bueno, pues en este caso no fuimos capaces de predecir el comportamiento de este producto mediante este análisis, sino que lo que tuvimos que hacer es aplicarlo y después veremos los resultados. Aquí podemos ver el espectro de infrarrojo del ácido acrílico y del nuevo producto. El espectro de infrarrojo de un polímero no es fácil de interpretar, pero bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos ver las bandas, los grupos funcionales que comparten, como puede ser el grupo carbonilo o el grupo hidroxilo. Podemos ver también la banda debida al grupo NH, nitrógeno-hidrógeno, que se encuentra solamente en el producto AP y que se debe exclusivamente a la proteína. Y finalmente podemos ver una banda que se observa también solamente en este nuevo producto, en el producto AP, y que puede pertenecer al grupo C o C que se puede haber formado durante la polimerización del ácido acrílico con la proteína. Pero bueno, los espectros de infrarrojo, como hemos dicho, son un poco difíciles de interpretar. Aquí podemos ver los resultados del análisis del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo que se encuentra en derivados de biomasa. Es un isótopo inestable que se va degradando y va desapareciendo con el tiempo. Y se sabe que los materiales que tienen más de 50.000 años no contienen carbono 14. Por lo tanto, podemos concluir que los derivados del petróleo no contienen carbono 14. Y aquí podemos ver el resultado en cuanto al nuevo producto, el Retanal STAP. Vemos que hemos podido incorporar un 23% de carbono bio a la resina acrílica, mientras que una resina acrílica estándar proviene al 100% del petróleo y por lo tanto tiene un 100% de carbono fósil. Aquí podemos ver los resultados de aplicación de este nuevo producto comparado con una resina acrílica estándar. Como podemos ver, hay ligeras diferencias, pero no muy grandes. Sí que obtenemos un producto, una piel ligeramente más llena con este nuevo producto, un 8% más llena.
Obtenemos una piel, sin embargo, un poco más dura, más armada, un 8% más armada. La resistencia a la tracción es ligeramente superior para el nuevo producto, mientras que la resistencia al desgarro es prácticamente similar. Entonces podemos decir que aunque este nuevo producto tiene un peso molecular muy inferior, al no ser una resina acrílica homopolimérica, proporciona resultados de plenitud iguales o incluso superiores a una resina acrílica estándar. Bueno, en el fondo de esta diapositiva podemos ver los resultados para el grado de blanco y la solidez a la luz y a la temperatura. Realmente estos parámetros nos tenían un poco preocupados porque las resinas acrílicas son productos que no afectan al grado de blanco y que tienen muy buenas solideces a la luz y a la temperatura. Son productos que son muy poco oxidables. Pero bueno, en este caso vemos que incluso incorporando una proteína, el resultado de grado de blanco, perdón, es muy similar a una resina acrílica estándar y las solideces son exactamente iguales. Entonces, incorporando estos derivados de biomasa, derivados proteicos, no tiene influencia en las solideces. Bueno, vamos a ver ahora los resultados del análisis del ciclo de vida, pero antes de empezar vamos a recordar qué es el análisis del ciclo de vida. Hemos dicho antes que es una metodología que nos permite analizar los impactos ambientales asociados con todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Y el ciclo de vida tiene varias etapas. Vamos a explicarlas muy brevemente. La primera etapa es el objetivo y el alcance. En esta etapa lo que hacemos es decidir los límites de nuestro sistema. ¿Y esto qué significa? Aquí podemos ver el ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción de los recursos hasta la distribución del producto al cliente, el uso o el fin de vida. Y a partir de este ciclo de vida se pueden elegir distintos límites en función de lo que se quiera estudiar. Nosotros lo que queríamos era ver diferencias de producción entre dos productos. Por lo tanto, nuestro ciclo de vida va desde lo que se llama desde la cuna hasta la puerta después de producción. Es decir, no tuvimos en cuenta la distribución, ni el uso, ni su fin de vida. En esta etapa también se deciden las categorías de impacto, es decir, qué impactos queremos estudiar. El cambio climático o el efecto sobre la salud o el efecto sobre el medio ambiente, ¿vale? Esto también se decide en esta etapa. Después de esta etapa viene lo que llamamos el inventario del ciclo de vida. Aquí se recopilan todos los datos relacionados con la producción de nuestro producto, desde los recursos, los residuos, la energía, el agua utilizada, el transporte de las materias primas, toda, cualquier cosa relacionada con la síntesis de nuestro producto. Hemos dicho antes que para evaluar las categorías de impacto nosotros hemos utilizado el OpenLCA Software y la base de datos EcoInve. Y finalmente, el último punto del análisis del ciclo de vida es la interpretación de estos resultados. Hay que saber interpretar estos resultados, hay que saber sacar conclusiones, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el producto? ¿Se puede mejorar sí o no? Si se puede mejorar, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿No? Esto sería un poco, bueno, las conclusiones que sacamos de este análisis. Y bueno, aquí podemos ver los resultados de análisis de ciclo de vida para la resina acrílica estándar y para este nuevo producto. Aquí podemos ver las categorías de impacto que se seleccionaron. En este caso seleccionamos 19 categorías de impacto. Aquí podemos ver las unidades de cada una de estas categorías de impacto y los resultados tanto para la resina acrílica estándar como para el nuevo producto. Si todos estos datos los ponemos en un gráfico apilado, esto es lo que obtenemos. Aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, este gráfico muestra la contribución porcentual de cada producto a cada categoría. El color gris es la contribución de la resina acrílica estándar
y el color verde es la contribución del nuevo producto. La línea roja nos marca el 50% de contribución. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que el nuevo producto, el Retanal STAP, mejora los impactos ambientales en prácticamente todas las categorías, en 17 de las 19 categorías seleccionadas, lo cual es un muy, muy buen resultado. Concretamente, por ejemplo, la huella de carbono, que es la categoría de cambio climático total, obtiene una reducción del 47%, que es una reducción muy, muy elevada. Entonces, podemos concluir que a través del análisis de ciclo de vida pudimos ver que efectivamente este nuevo producto que lleva incorporados derivados de biomasa disminuye en prácticamente todas las categorías de impacto respecto a una resina acrílica estándar. Ahora bien, ¿qué pasa si cambiamos el derivado proteico por otro derivado de biomasa, como pueden ser los polisacáridos? Bueno, esto se llama hacer un análisis de sensibilidad. En un análisis de sensibilidad cambiamos un parámetro y se estudian los efectos en cada uno de los impactos. En este caso, cambiamos el derivado proteico por un derivado de polisacáridos. Y aquí podemos ver los resultados y ya podéis ver que no son tan buenos como con el derivado proteico. Vemos que al agregar polisacáridos a nuestra resina acrílica solo se mejoran 4 de las 19 categorías. Por lo que podemos decir que el producto que contiene polisacáridos tiene mayor impacto ambiental que la resina acrílica estándar y que el producto Retanal ST AP. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues estudiando un poco y buscando alguna razón, lo que encontramos es que el polisacárido mejora el impacto ambiental en categorías relacionadas con los recursos fósiles, porque estamos utilizando menor cantidad de derivados del petróleo. Mejora también en cambio climático o huella de carbono, que también está relacionado con el menor uso de derivados del petróleo, pero sin embargo se agrava en categorías como el uso del suelo y la salud humana. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que los polisacáridos que estábamos utilizando provienen del azúcar. El azúcar hay que cultivarlo y resulta que el cultivo del azúcar produce un elevado impacto ambiental en términos de uso de suelo y salud humana. ¿Por qué? Pues porque el cultivo del azúcar necesita muchos fertilizantes, necesita muchos biocidas, necesita mucha agua y al recolectar el azúcar en algunas zonas del planeta a veces se quema la caña, ¿vale? Y esto produce una cantidad enorme de partículas en el aire que pueden dañar muchísimo a la salud humana. Y estos son los motivos por los que los derivados de polisacáridos tienen mayor impacto ambiental incluso que una resina acrílica estándar. Un dato curioso que pudimos ver respecto al uso de estos polisacáridos es el efecto sobre la salud en efectos no carcinogénicos. En esta categoría, este nuevo producto tiene una mejora, es que tiene un efecto positivo. No es que lo mejore, sino que el efecto es positivo. Podéis ver que la línea violeta va hacia la izquierda, ¿vale? Esto significa que tiene un efecto positivo. Y esto es debido a que el proceso de cultivo de la caña de azúcar captura metales pesados como el zinc y el cobre, y esto pues es bueno para la salud humana. ¿Qué más? En cuanto a huella de carbono, hemos comentado antes que sí la mejora. En este caso, la mejora es mucho menor que en el caso de los derivados proteicos. Es solamente de un 9% y también es debido a que estamos utilizando menos derivados del petróleo. Este es el primer análisis de sensibilidad. Ahora bien, ¿qué pasa si reemplazamos la mitad del ácido acrílico por acrilonitrilo? Es decir, tendríamos una resina de ácido acrílico, acrilonitrilo y proteína. Bueno, en este caso vemos que a pesar
de que el producto contiene el derivado proteico que disminuía el impacto ambiental. Al agregar acrilonitrilo empeoramos los impactos ambientales, ¿vale? Porque obtenemos solamente una mejora en 6 de las 19 categorías. Entonces, lo que podemos afirmar es que el acrilonitrilo tiene un mayor impacto que el ácido acrílico. Y ya vamos con el último análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si sustituimos la mitad del ácido acrílico por acrilonitrilo y metacrílico? Bueno, aquí podemos ver los resultados y podéis ver que son muchísimo peores incluso que los resultados con el ácido acrílico. No hay mejora en ninguna de las categorías, ¿eh? Por lo tanto, podemos concluir que el ácido metacrílico tiene un mayor impacto ambiental incluso que el acrilonitrilo, ¿eh? Pero como resumen, el acrilonitrilo y el metacrílico tienen mayor impacto ambiental que el monómero de ácido acrílico. Y bueno, como conclusiones, que hemos visto que el uso de derivados proteicos en resinas acrílicas nos permite obtener un menor impacto ambiental en prácticamente todas las categorías seleccionadas, en este caso una mejora en 17 de las 19 categorías. Nos permite reducir muchísimo la huella de carbono, en este caso en un 47%, y se obtiene un producto que proporciona características muy similares a las que proporciona una resina acrílica estándar. Además, este nuevo producto es un producto que no afecta al fogging test, además tiene un contenido en volátiles en monómero libre muy bajo y por lo tanto es un producto que recomendamos altamente para artículos de tapicería de automóvil. En cambio, añadiendo acrilonitrilo y ácido metacrílico en vez del ácido acrílico, se obtienen mayores impactos ambientales. El acrilonitrilo solo mejora en 6 de las 19 categorías y el metacrílico no nos da ninguna mejora. Por lo tanto, podemos concluir que el ácido acrílico provoca menor impacto ambiental que el acrilonitrilo y el metacrílico. ¿Qué más hemos visto? Pues que cambiando los derivados de proteína por polisacáridos obtenemos mayores impactos ambientales, ¿eh? Por lo tanto, podemos concluir que el uso de un biopolímero no implica una mejora de todos los impactos ambientales. El biopolímero que utilicemos, el derivado de biomasa, se debe escoger cuidadosamente y estudiarlo antes de incorporarlo a uno de nuestros productos, porque puede ser que nos empeore en algunos casos. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Como he dicho antes, pues muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta a través de mi email que les puede proporcionar la asociación o una llamada de teléfono, lo que ustedes necesiten. Pues muchísimas gracias.